no es solamente una muestra de amor, porque Él es amor. Entonces, sentir el amor de Dios siendo Él el Dios es parte de la esencia que nosotros tenemos a su imagen y semejanza. Recibir ese amor de quien es amor. También habíamos visto que en primera de Juan 4, 9 a 11, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Se me perdió. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos amarnos los unos a los otros. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, empezamos con algo que tiene que ver con un encuentro espiritual con Dios. Empezamos nuestra vida espiritual realmente cuando nuestro cuerpo, lo tenemos todo el tiempo vivo, empieza a sentir algo diferente a causa de que tenemos un vacío y podemos tener una esperanza de llenar ese vacío. Algo hay en nosotros que nos hace falta y que necesitamos desesperadamente. Nuestras fuerzas no son suficientes, nuestras buenas intenciones no son suficientes, y aunque seamos exitosos en varias áreas, si es que no estamos con Dios, siempre hay un vacío que está rondando no solamente en nuestra mente, sino acá, en nuestro corazón. No es algo nuevo, es algo que hubo ya una preocupación o una curiosidad sobre este tema desde la misma época de Jesús. Gracias, mija. En la época de Jesús, cuando Jesús estaba predicando, se acercó alguien a él. Se acercó en la noche, muy probablemente para no ser visto por los demás que venía hacia Jesús, porque él era un principal entre los judíos. Él era un fariseo. Y viene él y le dice, y se acerca donde Jesús. Si está con su Biblia, acompáñeme a Juan 3, capítulo 3. Desde el 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se presenta de una forma salamera y trae unas palabras medio así rebuscadas que pueden impactarle a esa persona con la cual él está yendo a hablar. Maestro, sabemos que vienes de Dios. Nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Pero Jesús no dice: gracias Nicodemo, muchas gracias, sino que le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y seguramente Nicodemo le dice: ¿cómo sabes qué es lo que vine a preguntarle? Nicodemo tenía algo en su corazón,
Y quería saber de la misma fuente, de la fuente directa, cercana y personalmente, que Jesús le dijera lo que él estaba pensando. En su corazón había un vacío. Muy probablemente él estaba buscando con buenas intenciones. O probablemente también había algo que era muy propio de los fariseos, buscar en qué hacerle caer al maestro. Pero el Señor le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica algo más. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Cuando yo había leído esto hace muchos años, no entendía muy bien la secuencia de las cosas que estaban sucediendo en este relato. Y claro que yo sabía muchas cosas saltadas y se me hacía un poco difícil juntar las piezas. De hecho, como lector de la Biblia, antes de entregar mi vida a Jesús para que la guíe, sí tenía conocimiento. Pero era un conocimiento envanecido, como dice la Escritura, que el conocimiento envanece. Porque yo tenía mis propias interpretaciones de la Biblia. Nunca le pedí al Espíritu Santo que me guiara. Simplemente creía que sabía algo que muy pocos sabían, al menos entre mis amigos. Dentro de ese marco era muy difícil entender muchas cosas. Y cuando leí esto, le dije: ¿qué está diciendo Jesús? Empecé a armar cabos, a atar cabos y armar el rompecabezas, pero créanme, no pude entenderlo muy bien. No pude entenderlo muy bien. Habían dos personas muy queridas para nosotros, sobre todo un primo de mi esposa, que nos invitó. Una noche dijo: vamos a tener una reunión en mi casa y viene el tío querido y él va a hablar algo interesante, ¿quieres venir? Y mi mujer le dijo: ¿qué dice? Vamos, pues es el tío querido, ¿no es cierto? Vamos. Y él habló algo acerca de esto, pero lo explicó de tal manera que nos dejó un poco con el piso flojo. Creo que ellos entendieron muy bien. El primo de mi esposa dice: si quieres, vamos a tu casa, nos reunimos 6 semanas, es el trato. Si en 6 semanas ustedes no quieren seguir más, está bien, pero dennos 6 semanas, 6 horitas, una por semana, para conversar acerca de esto. Y fue curioso, porque aceptamos, porque era un reto. Y empezamos a ver el tema, paso a paso, paso a paso. Y empezamos a ver más o menos lo que la próxima semana vamos a ver. Diego nos va a explicar en 3 horas solamente, 45 minutos. Diego nos va a explicar lo que nosotros hicimos en 6 semanas, él les va a explicar en este tiempo. Y no porque ustedes no lo sepan, todos ya sabemos, o la mayoría sabemos, pero es bueno refrescarlo. Termino con el relato. Después de las 6 semanas, fue curioso porque mi esposa, mis 3 hijos y yo, cuando nos dijeron si es que quisiéramos que Jesús guiara nuestras vidas y les recibiéramos a Él como nuestro Salvador, ya no hubo ninguna duda.
Fue un tiempo tan lindo porque fue sumamente emotivo con lloro y, como sabe decir el Marc, con moco y baba y todo lo demás y todos. Pero fue un lindo tiempo. Fue un lindo tiempo y desde ese día, amigos, desde ese día, yo puedo decir que entiendo las Escrituras. Entiendo las Escrituras porque el Espíritu Santo nos es dado por Jesús cuando lo recibimos a Él para que Él guíe nuestra vida. Y pudimos entender lo que esto significaba. Pudimos entender que hay mucho más que solamente literatura, que hay mucho más que solamente buenas palabras, buenos conceptos. Había vida. Aquí había vida. Y vida en abundancia, porque esa es la promesa del Señor. Hebreos, cuando Pablo escribe a los hebreos particularmente eran personas politeístas, como ustedes saben, con muchos dioses, con pocos dioses, a diferencia de los griegos que tenían muchos dioses. Los hebreos tenían un solo Dios, eran monoteístas. Y les hace una recomendación muy importante, Hebreos 2, 3 y 4. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Y fíjese lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El punto es, si es que hemos recibido la salvación, no solamente por una palabra o por una frase o por una oración mágica que nos cambia la vida, sino que en nuestro corazón realmente decidimos fervientemente que el Señor guíe nuestra vida. Eso es la salvación, y es una salvación tan grande. Eso es muy importante, amigos. Es muy grande. Hay una responsabilidad detrás de eso. Continúo. Empiezo desde el principio mejor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Está hablando de los apóstoles y de las personas que le seguían. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. La voluntad del Espíritu Santo, obviamente. Amigos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, algo maravilloso empieza a funcionar en nuestras vidas. Y eso es una salvación muy grande. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado, porque cuando eso sucedió, no podían dejar de pensar. Y cuando eso sucedió, no podían dejar de tener algo acá adentro que les llamaba la atención, les empujaba a hablar a otras personas acerca de lo que han descubierto. Y es una sensación hermosa. Es la llama del primer amor que habla la Escritura y que habla en Apocalipsis. Pero no solamente es la emoción la que nos debe llevar como hijos de Dios, sino cómo descuidaremos una salvación tan grande. Eso es lo que nos dijo Hebreos 2:4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos la salvación,
Amigos, va a ser difícil escapar. ¿Qué significa descuidar la salvación? Descuidar la salvación significa que en nuestra vida haya pasado un capítulo religioso en vez de dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Descuidar nuestra salvación implica que nos volvamos religiosos a unos nuevos ritos que hemos aprendido en vez de dejar que en nuestro corazón se siembre la verdadera palabra de Dios. Descuidar la salvación implica no buscar conocerle a quien nos salvó, no buscar conocer a quien le envió y no buscar conocer quien nos remueve nuestro corazón cuando pecamos, el Espíritu Santo. Amigos, descuidar la salvación implica no conocer lo que Él quiere de nosotros, las promesas que tiene. Descuidar la salvación es no hablar con quien nos ha salvado, no hablar quién es amor, con quién es amor, no hablar con alguien que nos puede dar sabiduría, que es el Espíritu Santo. Eso es descuidar la salvación. La salvación no es hacer grandes obras. Ser cristiano implica que hay buenas obras que hacemos como consecuencia de, no para. Descuidar la salvación implica no creerle y no hacer lo que Él nos pide aquí, y que vamos a ver un poco más adelante. Cuando vemos que Jesús nos trata de amigos, deberíamos pensar que descuidar la salvación es ser traicionero al amigo. Descuidar una relación social implica olvidarnos de quién es nuestro amigo. Pero fíjese bien el concepto que Jesús tenía de la palabra amistad. Juan 15, 14 y 15 dice lo siguiente: vosotros, a los apóstoles, a sus discípulos que estaban allí, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y están aquí. Y no solamente te declaró amigo, también te declaró embajador. ¿Quién es un embajador? Es el que representa la máxima autoridad de un país. Entonces escogen al embajador, le dan cartas credenciales para que sea el representante directo, no solamente de la persona que está mandando los destinos del país, sino de todo el país. Ese es un embajador. La persona que recibe este encargo realmente debe ser muy cuidadoso con el encargo que recibe, porque está representando no su reputación, está representando a quien dirige un país personalmente y está representando a un país entero.
Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Amigos, un embajador no se autodesigna. No se le ocurre al René Osorio y dice: ahora yo voy a ser el embajador de Cuenca o del Ecuador y me voy a tal parte. Y llego a tal parte, les digo: oiga, yo estoy representando. ¿Y sus credenciales? Bueno, yo quería representar. Lo siento. No podemos autodesignarnos representantes. ¿Sabe quién nos designa? Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador que recibe un encargo, eso debe hacer. ¿Por qué cuando tuvieron problemas con Colombia, nuestro expresidente Correa llamó inmediatamente a su embajador? ¿Qué ha pasado? Que han estado bombardeando a los colombianos en territorio ecuatoriano. Inmediatamente le llamó. ¿Por qué? Porque él debe cumplir un cometido. Él debió haber hecho cosas que nos alerten a todo el país y principalmente la primera autoridad acerca de lo que estaba sucediendo. Ser embajadores en nombre de Cristo implica eso. Saber qué es lo que me manda mi embajador a hacerlo y hacerlo con diligencia. El que me encargó embajador, el embajador soy yo, hablé mal. ¿Qué es lo que Dios me manda a mí, siendo su embajador, que haga? Y eso debo hacerlo con diligencia. Entonces, una cosa es ser amigo y otra cosa es ser embajador. Lo lindo es que aquí tenemos ambas cosas juntas. Somos amigos de Dios y somos embajadores de Él. Y Él nos manda cosas muy específicas. Mateo 28, 19 y 20. ¿Quién se acuerda qué es lo que dice allí? ¿Qué es lo que nos comisiona a hacer? Exactamente. A mí me parece más complementario también lo que dice Marcos 16 del 15 al 18. Dice lo mismo, pero complementa de la siguiente manera. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y el que bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amigo, yo estoy seguro que alguna vez o hasta ahora arde tu corazón. Arde tu corazón por hablar acerca de quien te salvó. Yo estoy seguro que muchas veces ustedes abrieron su boca para hablar de Él. Y cuando ustedes abrieron su boca, algo sucedió. Porque no era la elocuencia de su palabra, sino el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de ustedes. Porque recibiréis poder, dice Hechos 1:8,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En Cuenca, en Machala, en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier lado. Recibiremos poder para dar nuestro testimonio, para ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No necesitas ser un erudito en la Biblia. Necesitas hacer lo que te encomendó el rey y ser un buen embajador. Y solo necesitas decir lo que te arde en el corazón y de lo que Dios ha hecho con tu vida. Yo estoy seguro que tienes muchos motivos para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Eso necesitas. Reconocer que viene de Dios y proclamarlo. Y cuando tu boca sea abierta para proclamar el nombre de Dios y el favor de Dios y la obra de Jesús, tus palabras tendrán el poder suficiente para poner esa semilla que nunca regresa vacía, sino que da buen fruto. Y podrías hacer conocer el nombre de Dios a otras personas para que también tengan vida eterna. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces no te preocupes si no te escuchan, porque no es contra ti, no es personal. Si es que tienes vergüenza de que algo salga mal, no te preocupes. No eres tú, es el Espíritu Santo que va a hablar por ti. Solo necesitas ser un buen embajador, cumplir con lo que te mandaron, porque además el rey es tu amigo. No necesitas más. Un embajador siempre tiene instrucciones precisas para hacer lo que tiene que hacer. Aquí están. Tú tienes instrucciones precisas. Primero de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí está, amigos. Yo he escuchado muchas veces que dicen que esta es el arma del cristiano. Bueno, sí, el arma del cristiano, cuando tienes que pelear la batalla espiritual que a veces te viene a ti. Pero cuando llevas la palabra de Dios, no vas a pelear. Vas a declarar paz y amor. Peace and love, como decían en los 70. Esa es la verdadera paz y amor. Paz en el corazón y el amor de Dios que viene cuando la persona puede escuchar de las buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero amigos, no solamente la palabra de Dios, no solamente la Biblia, no solamente tus buenas intenciones son las que sirven. El embajador siempre está en contacto con su presidente o con su rey. Tengo este problema, mi rey, ¿qué hago? No te preocupes, yo te voy a decir qué hacer. Primera de Tesalonicenses 5 del 17 al 24. Y empieza diciendo: orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin interrupciones.
Sin cesar es una cosa, pero sin cesar es otra. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y a los demás también. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que estemos conectados en oración. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Yo a veces he pensado que esto es: no apagues el espíritu que está en ti, el espíritu mío que está vivo ahora. Pero no, el espíritu está con mayúscula. No apaguéis el Espíritu Santo que está en ti. Eso quiere decir: no apagues el Espíritu Santo que está aquí, porque el Espíritu Santo va a manifestarse por medio de tu boca cuando tú abras para ser testigo de Jesús, testigo de Dios. No le apagas al Espíritu Santo. Hay otras partes que dicen: no contristes al Espíritu Santo. No le pongas triste. No le pongas triste al Espíritu Santo. 20. No menosprecéis la profecía. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amigos, a veces escuchamos cosas que pueden venir sutilmente disfrazadas de bondad, pero no son buenas cosas. Y debemos tener cuidado. No todo el que menciona a Dios está hablando del Jehová de los ejércitos, de nuestro Padre. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, todo tu estuche, que es tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones, o sea, lo que te permite pensar, sentir y decidir. Tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Amigos, la próxima semana vamos a recordar lo que implica esta salvación tan grande que no podemos perderla. Ustedes en su boletín tienen varias de las cosas que se van a tratar la próxima semana. Yo quiero animarle para que usted lea esta semana el material que usted tiene en su boletín. Léalo esta semana, porque la próxima semana muy posiblemente va a ser un tiempo muy importante entre usted y Dios. Entre usted y Dios, porque le va a hacer recordar y reafirmar muchas de las cosas que probablemente fueron descuidadas. No descuidemos una salvación tan grande. No contristemos al Espíritu Santo. Quitemos nuestra mente religiosa y pongamos una mente de alguien que ha sido salvo, no que cumple un rito o que cumple con su conciencia. A veces es difícil hablarles directamente a las personas porque uno teme ofenderles, pero no es nuestra intención, amigos. No es mi intención ofenderle. Mi intención es que usted pueda recordar y que vuelva al primer amor,
de cuando usted recibió esa salvación tan grande, la que no debemos descuidar. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.